térmicos. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Norma Arango, yo soy coordinadora de educación continuada de la escuela y me complace mucho darles la bienvenida a esta charla liderada por los ingenieros Javier Andrés Ruiz y Daniel José González. Ellos están a cargo de transmitir este conocimiento que la escuela está interesado en compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una grabación de la charla. Las personas que no estén de acuerdo con la grabación, por favor, lo expresan a través del chat. Si una sola persona no desea la grabación de la charla, no podemos proceder o continuar con la grabación. Como les dije, esta charla está liderada por los ingenieros Daniel y Javier. Al final de la charla haremos una sesión de preguntas en la cual ustedes pueden ir consignando en el chat y ellos la atenderán al final, ¿verdad? Dejamos así como lo hemos hecho en otras oportunidades, ¿cierto, ingenieros? Sí, Norma, muchas gracias. Ok, entonces pues yo pienso que no leemos más preámbulos, ya son casi las 6:10 y las personas pues ya están esperando que ustedes comiencen esta charla. No los presento para no quitar más tiempo, preferimos que ustedes se presenten, siempre es más completa la presentación de parte de ustedes. Entonces, yo los dejo con nuestro público y estoy aquí muy atenta. Muchas gracias, Norma. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Norma, y pues bienvenidos a todos a esta nueva charla. Hoy en día vamos a estar hablando de esta tan anhelada transición energética y específicamente de los diseños de sistemas solares fotovoltaico y térmico. Entonces, pues vamos a estar acompañándolos junto con Javier, como les comentó Norma. Esta charla la vamos a, digamos, a seguir en los siguientes temas. Vamos a hacer un pequeño contexto, vamos a mirar algunos temas de diseño, pues por supuesto no es suficiente el tiempo para poder hablar de algo de diseño de sistemas solares fotovoltaicos, pero sí vamos a tocar algunos puntos importantes que uno debe tener en cuenta cuando pretende entrar a conocer estos temas, ¿sí? Cuando uno ya está familiarizado con algunos de ellos, pues uno desearía conocer con mayor profundidad algunos de ellos y pues vamos a mostrar herramientas con las cuales uno puede llegar al diseño definitivo, analizar etapas, por ejemplo, de producción energética, etapas de análisis financiero, etapas de impacto a las redes eléctricas y estudios de modelamiento eléctrico. Entonces, digamos que estos son los temas que vamos a estar siguiendo en esta charla. Y pues no quiero extenderme mucho en la descripción, ahorita vamos a ir avanzando por cada uno de ellos. Básicamente yo soy Daniel González, primero me presento, pues soy ingeniero electricista de la escuela, también tengo maestría en electrónica, también de la escuela nuevamente, soy especialista en transición energética del RENAC de Berlín, Alemania. Tengo estudios de gestión energética avanzada, soy auditor interno. Hemos sido investigadores y asesores de varios proyectos en energías renovables dentro del grupo de investigación del programa de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Soy el coordinador del Laboratorio de Energía y hemos venido trabajando junto con Javier en el Diplomado de Energías Renovables. Ya vamos en la versión 12 y pues ahorita queremos explorar nuevas oportunidades, mirar cómo podemos profundizar un poco más en todos estos temas específicamente hablando de los diseños de energías renovables. Y entonces, para no alargarnos tanto, pues vamos a empezar con el contexto. Entonces, todos conocemos los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de ellos, pues por supuesto, podemos resaltar el de salud, bienestar, energía asequible y no contaminante, que digamos que va a ser uno de los principales focos que vamos a tratar aquí en esta charla.
industria, innovación, infraestructura. Y fíjense que todos estos están seleccionados porque tienen puntos en común, las ciudades inteligentes o comunidades sostenibles, producción y consumos responsables. La idea es que vamos a tocar temas de diseño de generación a través de sistemas fotovoltaicos, lo cual pues obviamente va a tener implicaciones en el tema climático, ¿no? Entonces, acciones en el clima y cómo limpiamos, digamos, esa matriz que, digamos, que nuestro país es privilegiado porque la gran mayoría es hídrica y, digamos, a nivel internacional se considera energías limpias. Pero bueno, pues como vemos aquí, pues tenemos que mirar el panorama cómo está a nivel mundial. Luego tocaremos algo puntual aquí en nuestro país, pero bueno, necesitamos empezar a hablar de cómo está esta matriz de generación de electricidad a nivel mundial y cómo ha ido evolucionando a medida que pasan los años, porque digamos que hoy en día todos hablamos de energía solar fotovoltaica, eólica, las energías renovables, cada vez se incluyen más y pues uno esperaría que esto ya tuviera un porcentaje bien importante a nivel mundial. Y la verdad es que todavía falta mucho por recorrer. Esta información que tenemos acá nos lo demuestra. Todavía queda mucha generación a partir de combustibles fósiles. Del 2012 al 2022 se ha evolucionado, sí, estamos pasando del 68 al 61. Hemos cogido más terreno, claro que sí, alrededor de un 9% de energías renovables, lo cual son cifras supremamente importantes, cada vez se recorre más, pero también hay que dejar las oportunidades que están abiertas porque pues todavía nos falta mucho por recorrer, ¿sí? Entonces, estas son cifras importantes a resaltar, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido la energía solar y la eólica, que ustedes ven aquí que pasa de un 2,8% a un 12,1%, lo cual es una cifra que hay que resaltar aquí en esta información. También es muy importante que dentro de ellas, pues existe la solar fotovoltaica, la eólica, la hidro, especialmente PCHs, y las otras fuentes no convencionales de energía como la biomasa, geotermia, de los océanos que pues tienen una porción todavía pequeña a nivel mundial, pero que cada vez tienen más relevancia y los desarrollos se van dando y por eso digamos que siempre en el programa hemos trabajado con todos estos temas. Hoy queremos hacerle énfasis justamente a esta barra amarilla, que es la que más se resalta acá, ese crecimiento. Digamos que las adiciones totales del 2022 fueron 348 gigavatios, de los cuales si nosotros nos enfocamos específicamente de esos 348, 243 fueron solamente de energía solar fotovoltaica. Y por eso el énfasis de hablar ahorita de la energía solar fotovoltaica, porque pues digamos que es la de mayor crecimiento y pues hay que darle la importancia que se merece y dar las bases necesarias, porque es que uno siempre que habla de estos temas de energía solar, pues tiene que ser consciente de todo lo que está detrás, no simplemente proyectos plug and play, sino hay que mirar muchísimos aspectos y vamos a empezar a darles algunos de ellos, por supuesto. El tiempo es un poco limitado, pero vamos a tocar algunos temas bastante relevantes e importantes y algunas herramientas que uno puede utilizar justamente para poder lograr algún tipo de diseño. Hablando ya en Colombia, pues fíjense que nuestro camino todavía es aún más largo. Estamos entrando en estos temas de las energías renovables, pero cuando vemos nuestra matriz, los 20 gigavatios o 20,1 gigavatios actuales que tiene nuestro sistema, pues fíjense que la porción solar todavía está bastante baja, la eólica también. Y esto lo traigo acá porque yo lo veo son como oportunidades, todavía tenemos mucho por hacer. Estamos empezando a integrar proyectos, hay muchos en camino, hay algunos que se han frenado por varias situaciones, pero digamos que hay muchos temas que siguen evolucionando y estos sistemas solares pues cada vez cogen mayor fuerza, entran cada vez más proyectos de soluciones, granjas solares, entonces pues son datos supremamente relevantes. Cuando uno quiere hablar de ya específicamente del diseño de los sistemas solares fotovoltaicos, pues aparece una cantidad de temas que pues no nos daría la charla para tocarlos todos, simplemente les vamos a poner algunos puntuales que se nos hacen muy importantes y relevantes. Lo primero que debe uno analizar es el tema de reglamentación, cómo está, qué está sucediendo en el país. Entonces, pues hay que mirar un poquito cómo ha ido evolucionando todo esto y digamos que todo surge a partir de la ley 1715 en el 2014, donde se empezaron a incentivar aún más todos los proyectos
de energías renovables. Luego en el 2021 apareció la ley 2099 de transición energética que sigue impulsando aún más. Y a partir de todas estas leyes, por supuesto, aquí no voy a hacerles un recuento de todas las leyes, hay unos estudios mucho más detallados con una cantidad de resoluciones más, pero pues digamos que el objetivo quiero resaltar algunos datos bien puntuales, específicamente, por ejemplo, la autogeneración, que hay autogeneración a pequeña escala y a gran escala. Dentro de ellas pues hemos visto cómo evolucionan cada una de esas resoluciones que surgieron a partir de estas leyes. Y aquí vemos la evolución, por ejemplo, en autogeneradores a pequeña escala que arrancó con la CREC 121. En consulta siempre sale una resolución en consulta, luego una resolución en firme, que fue la 030 del 18, después salió otra en consulta en el 21, que se ratificó en el 21 con la actual que tenemos, que es la resolución CREC 174. Y digamos que alrededor de este marco, pues han venido saliendo circulares que facilitan algunos trámites y se van complementando, lo cual es muy importante conocerlo siempre que vayamos a entrar a los procesos de diseño. En cuanto a autogeneración a gran escala, pues también están las resoluciones. Está la actual, que es la 024 del 2015. Y en zonas no interconectadas, pues también existen resoluciones, que está la 038 del 2018. Entonces, digamos que estas son algunas que tienen que ver mucho con los temas solares fotovoltaicos y obviamente tocan otros temas, digamos, paralelos. No solamente se trata la energía solar, pero hay que conocerla, digamos, desde el punto de vista de los diseños si queremos enfocarnos en sistemas solares. Eh, Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues una vez uno revise el panorama, revise los incentivos, cómo es que puedo exportar si tengo excedentes, cómo es que puedo manejar mi proyecto desde el punto de vista financiero para que cierre ese proyecto en el mejor tiempo posible, con la factibilidad, en fin, pues hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, el tema ambiental, el tema de beneficios del proyecto, que también son temas que son relevantes y se pueden cuantificar, que finalmente es lo que va a decir si el proyecto es viable o no. Entonces, pues fíjense la cantidad de aspectos que vamos a empezar a ver. El primero es el tema de resoluciones, saber qué incentivos hay, a qué puedo aplicar, exenciones de IVA, aranceles. Todo eso lo tenemos que conocer previamente para un proyecto. Lo siguiente que uno tiene que mirar, obviamente, es el recurso. Saber dónde voy a hacer la instalación es lo primero que nos encontramos siempre ante un proyecto, dónde lo vamos a hacer, qué recurso tengo, qué disponibilidad hay, ¿cierto? Cómo está la irradiancia en esos sitios, qué pasa con la temperatura, cómo es la variación de la temperatura. Los paneles se ven afectados especialmente por variaciones de temperatura o temperaturas altas disminuyen un poco su eficiencia. Entonces, pues esos son aspectos que nosotros tenemos que verificar. Si uno tiene una estación meteorológica, pues es el ideal ir al sitio, conocerlo, estudiarlo. Si puede hacer los estudios, pues es, digamos, el escenario óptimo. Si no lo tiene, pues por lo menos, dependiendo del tamaño del proyecto, pues hay que tener unas mediciones básicas mínimas de un año y después utilizar este tipo de plataformas como las que tenemos hoy en día en el IDEAM, que están actualizando y modificando. Hoy en día están un poco restringidos los accesos, pero pues digamos que en cualquier momento vuelven y se restablecen. Allá podemos ver cifras como estas, por ejemplo, temas de radiación, ¿cierto? Entonces, hoy radiación mejor. Aquí tenemos una zona privilegiada en nuestro país donde vemos que el potencial de recurso pues es gigantesco. Tener alrededor de unas 5, casi 6 horas de brillo solar al día, pues es un recurso y un potencial impresionante. Son datos que podemos analizar, obtener a través de las plataformas, verificar el comportamiento mes a mes. Entonces existen estas herramientas que complementan, obviamente, esa información. No solamente tenemos plataformas nacionales, existen plataformas como la de la NASA, donde nosotros podemos ir a algún punto, seleccionar un área, verificar cómo están los recursos y de pronto estoy buscando un sitio óptimo del recurso. Entonces, hay diferentes alternativas, diferentes manejos de datos de la información. Por ejemplo, aquí nosotros podemos descargar una lista de datos con rangos de fechas que dan prácticamente no a hoy, pero sí a la semana anterior con toda seguridad.
Entonces, digamos que son plataformas bien flexibles y que están supremamente actualizadas, lo cual es muy importante para analizar un proyecto y hacer los diseños. Uno también tiene que analizar temas como, por ejemplo, el comportamiento actual del sitio donde van a hacer la instalación. Hay que mirar, hay que hacer un análisis de cómo es el comportamiento eléctrico. ¿Tengo penalizaciones de reactivos? ¿No las tengo? ¿Cómo está mi curva de carga? ¿Cómo es ese comportamiento? Por ejemplo, aquí vemos, esta es la curva de carga de la universidad, lo cual, pues, como ustedes ven en estos comportamientos, prácticamente está con el recurso solar en los días entre semana. Si omitimos el sábado y el domingo, entonces pues hacer una instalación de un sistema fotovoltaico en un tipo de curva de carga como estas, pues es algo supremamente interesante y por eso la universidad ha hecho varias apuestas que se las vamos a mostrar ahorita al final con estos temas. Cuando uno habla de los diseños, pues también tiene que mirar las estructuras, dónde lo voy a hacer. Ya hice la ubicación del sitio, tomé los recursos, la disponibilidad que tengo de radiación, es viable el proyecto o no desde el punto de vista del recurso. Ahora tengo que mirar las estructuras. A veces hay plataformas, hay techos donde soportan el peso de los paneles, otros no, otros tienen que asegurarse y anclarse y de pronto esas estructuras no lo permiten o son muy flexibles, en fin, pues hay estudios que se hacen muy detallados al respecto. Hay plataformas donde podemos hacer consultas de todos los anclajes, de todas las estructuras que se utilizan para la instalación de los paneles y hacer diseños específicos al respecto, que es supremamente interesante tanto para instalaciones en techo como para instalaciones en tierra como otras aplicaciones o estructuras fijas, digamos, paralelas a los techos, en fin, hay diferentes opciones y alternativas. También muy importante el modelo económico, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese modelo de negocio al que le vamos a apostar? Si yo tengo unos recursos y puedo hacer la inversión, pues necesariamente buscaré un proyecto tipo EPC, ¿cierto? Donde alguien venga y me haga toda la ingeniería, inclusive la construcción, todo el proceso, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una alternativa. Hay empresas que se dedican a hacer, que son EPCistas, se dedican a hacer la instalación de los proyectos. Hay otras empresas que tienen unos músculos financieros bastante importantes y de inversionistas inclusive, los cuales les permite hacer proyectos como PPAs, Power Purchase Agreements, donde básicamente ellos hacen completa la instalación y le dan unos beneficios a la persona a la cual le instalan. Entonces, hacen convenios, hacen unos contratos, normalmente 12 años, 15 años, depende del proyecto y esos proyectos le dan un beneficio a las personas y es que el costo del kilovatio, porque pues digamos que la empresa instala sus paneles allá en el sitio y en contraprestación, digamos, de un arriendo, le disminuyen el costo del kilovatio de toda la energía que le provea a partir del sistema fotovoltaico y ellos pues ahí hacen su balance financiero para que les dé a ellos para recuperar la inversión y que beneficien obviamente al usuario al que le van a hacer la instalación allá eh, es otra alternativa. Y las alternativas de renting y leasing, que son bastante similares, que son alquileres, ¿cierto? En en el leasing, básicamente, pues es un periodo de tiempo en el cual al final de ese periodo de tiempo, que es un crédito como tal, un préstamo, al final del proyecto, pues el bien pasa a ser de la persona que adquirió el leasing, ¿listo? En el renting hay otras características, digamos, también es un préstamo a los equipos, es un préstamo monetario sobre los equipos, ¿cierto? Pero con algunos otros tipos de beneficios, de pronto en temas de mantenimiento y en otro tipo de aspectos relevantes. Yo aquí les dejo, si alguien está interesado en profundizar un poco más en los modelos de negocios, les dejo este link que ahí les explican, digamos, de manera básica cada uno de ellos. Si de pronto quieren profundizar más, pues pueden encontrar información fácilmente. Eh, También tenemos que conocer los sistemas. Cuando estamos hablando de diseños, pues yo necesito saber qué es lo que voy a instalar, para qué lo voy a instalar, dónde lo voy a instalar, ya sé, en la ubicación física, verifiqué mi techo, me lo soporta, y ahora qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, para poder saber qué voy a hacer, necesito saber el portafolio de lo que puedo ofrecer, ¿cierto? Entonces, existen sistemas conectados a la red, existen sistemas aislados de la red.
existen sistemas híbridos. ¿En qué consisten los sistemas conectados a la red? Son sistemas que están diseñados para ahorrar. Si yo tengo una red eléctrica estable, entonces allá los sistemas, pues básicamente lo que me van a generar es un ahorro en la facturación mensual. Yo puedo tener excedentes, claro que sí, la resolución actual permite la venta de excedentes, sí, claro que sí, están todas las condiciones, están las restricciones que hay y cómo se hace, qué tipo de beneficio puedo obtener con esa venta, digamos, de excedentes en un sistema conectado a la red. Los sistemas conectados a la red dependen de la red eléctrica, no son sistemas de respaldo, son sistemas que están aquí para generar ahorros en las redes eléctricas que son estables. Después están los sistemas aislados de la red, que son sistemas de suministro, ¿sí? Son sistemas que se encargan de entregar energía en sitios donde no hay ningún tipo de red. Ellos necesitan el respaldo de un banco de baterías, ¿sí? Es, digamos, el respaldo que tienen. La producción viene a partir de los paneles solares, con eso se cargan las baterías y alimentan las cargas, que pueden ser cargas de corriente continua o corriente alterna. Entonces, en estos sistemas aislados, lo más importante es que ellos son capaces de suministrar energía independiente de cualquier tipo de recurso que tengamos. Y los sistemas híbridos, para finalizar, pues básicamente son complementos. Aquí básicamente podemos ver, hay la integración de energía eólica, de energía solar, inclusive se pueden tener plantas diseñadas, el ideal, pero si de pronto ya tienen una planta en la instalación, pues se puede integrar en el sistema, bancos de baterías e inclusive red eléctrica, ¿sí? Todo para alimentar las cargas que tengamos acá disponibles. Entonces, estos sistemas híbridos, de los cuales ahorita va a hablar un poco más Javier, pues básicamente nos describen o nos dan esa confiabilidad. Cuando yo tengo de pronto una red eléctrica que no es estable y yo necesito un proceso industrial que sí necesite una estabilidad, pues allá es donde entran los sistemas híbridos porque él tiene varios recursos a los cuales puede solicitarle ese respaldo justamente. Entonces están hechos para confiabilidad. Dentro de los sistemas conectados a la red, pues hay una cantidad de topologías, yo simplemente las voy a mencionar aquí algunas. Podemos tener sistemas conectados a la red sencillos con consumidores en los cuales ya puedo tener excedentes, entonces entra aquí un medidor bidireccional y toma relevancia. Podemos tener con consumidores eléctricos y además sistemas de almacenamiento de baterías si de pronto yo necesito algún tipo de respaldo. Hoy en día empiezan a entrar los vehículos eléctricos, entonces también podemos entrar. Y fíjense que estos son plataformas en las cuales uno puede diseñar todas estas alternativas y ahorita hablaremos un poquito de ellas. Eh, También consumidores con sistemas de calefacción, si de pronto hay regiones donde haya mucho frío o algo, pues digamos que los temas de calefacción son importantes y se pueden integrar acá los sistemas. En temas de aislados a la red, sistemas aislados de suministro, pues yo puedo tener sistemas como este donde la conexión del inversor directamente, el de baterías entra y se conecta en la parte de corriente alterna, lo cual es algo muy específico de algunos fabricantes. Están los otros aislados de la red, donde tenemos unos inversores, que son los equipos que convierten esa energía procedente de los paneles, que es corriente continua, en corriente alterna, que es lo que manejamos en nuestras redes eléctricas. Y entonces básicamente en este inversor es un todo en uno, o digamos que esos que vienen todos como integrados, y entonces él también se encarga justamente de la carga y manejo de la batería. ¿Listo? Existen otros que tienen un controlador, entonces en la conexión ya va directamente a la parte de corriente continua y existe un inversor para las cargas de corriente alterna. También podemos tener sistemas aislados con generadores adicionales. Entonces, por ejemplo, sistemas Fuel Saver, que ahorita digamos que también les van a hablar un poco. Y finalmente los sistemas híbridos, que básicamente, como les comenté, pues integran las diferentes fuentes. Aquí podemos ver un sistema que tiene fotovoltaico, eólico, otros sistemas integrados, almacenamiento y bueno, pues los diferentes puntos de conexión, inclusive generación diésel. Esto vuelvo y lo resalto porque es muy importante en el tema de diseño, no olvidar el objetivo y la finalidad de cada uno de los sistemas. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema on-grid o conectado a la red, está especialmente diseñado para ahorro. Los inversores, los equipos que están ahí, son inversores que generan ondas de corriente, es decir, inyectan a la red eléctrica corriente.
la red eléctrica le suministra el nivel de tensión de referencia. Los sistemas off-grid son sistemas de suministro donde no hay energía. Estos generadores o estos sistemas son capaces de generar la onda de tensión. Los dispositivos que tenemos aquí generan la onda de tensión. ¿Listo? Y los sistemas híbridos están hechos para confiabilidad, entonces ellos pueden funcionar de manera aislada o conectados y por eso tienen la doble funcionalidad. Eso pues es muy importante. Y ya para finalizar esta parte de la sesión, pues necesitamos empezar a mirar algunas de las herramientas que se utilizan. Dentro de ellas les voy a mostrar simplemente un apartado muy corto de Pivisol, donde en Pivisol pues básicamente podemos hacer modelamientos 3D de todas las configuraciones que nosotros tengamos, podemos hacer análisis de sombreados, involucrar todos los aspectos que hemos venido mencionando y tener claridad que, digamos, este software es un software especialmente diseñado para sacar cuánto es la producción energética de mi instalación. ¿Listo? Existen otros software que son para la parte eléctrica y otros software que son para la parte financiera, aunque ellos también tienen unos módulos para la parte financiera que uno podría utilizar. Entonces, Pivisol es uno de los software más utilizados por su flexibilidad, el tema gráfico y el tema de manejo de la herramienta como tal es supremamente adecuado. Como ven aquí, temas en 3D son supremamente fáciles, se pueden hacer completamente detallados. Uno puede hacer importaciones inclusive de los sitios como tal, de las estructuras, de los edificios y hacer análisis, ver cómo son los flujos de carga finales, cómo son estos flujos de energía, cuánto proviene, por ejemplo, del sistema fotovoltaico, cuánto se necesita para alimentar la carga que yo coloqué, el tema del almacenamiento, cuánto fue del sistema fotovoltaico para el almacenamiento, cuánto se sacó del sistema de almacenamiento para cubrir la carga. En fin, depende obviamente del sistema que estemos modelando, pues podemos ver los diferentes flujos. Este es un sistema aislado de la red, entonces pues obviamente está el sistema fotovoltaico y las baterías y aquí están los diferentes flujos. Había flujos que venían directamente del sistema fotovoltaico a la carga y hay otros que pasaban a través de la batería y obviamente los excedentes son los que permiten que la batería esté en constante funcionamiento. Aquí podemos ver gráficas de comportamientos de los recursos. Entonces, cuánto se consumió, cuánto produjo el sistema fotovoltaico, cuánto fueron las pérdidas del sistema, cuánto fue el consumo mediante las baterías y cuánto fue el consumo, digamos, directo del sistema fotovoltaico. Temas de producción de energía, pues es el objetivo de este tipo de software. Lo mismo el PVC, están diseñados prácticamente para hacer análisis. Aquí podemos ver análisis detallados de pérdidas y otro tipo de configuraciones de los sistemas fotovoltaicos aislados como pueden ser los que manejan controladores. Entonces estas son dos herramientas que quería mostrarles inicialmente y ahora pues digamos le doy paso a Javier para que les siga hablando de otros temas y al final volvemos para cerrar la charla. Entonces no sé si Javier ya esté por aquí. Sí, Daniel, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy ¿Cómo van bien, todos? gracias. Ah, bueno, sí, yo aquí corriendo que estaba en clase, pero perfecto. Entonces, yo creo que puedo compartir la pantalla. A ver. Listo, ustedes me dicen si están viendo mi monitor o Daniel de Sí, pronto me ya confirma. está bien. Sí, ¿Ahí se está viendo? Excelente. sí. Entonces, déjenme, yo continúo desde acá, ¿cierto? Perfecto. Bueno, a ver, le damos a ocultar por acá. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente para todos. Ya hizo una muy buena introducción, tanto Norma de los aspectos, pues digamos, logísticos de la escuela. Ahorita retomaremos un poco con el tema logístico y algunas experiencias que tenemos en la universidad respecto a estos temas tan importantes, tan relevantes y tan vigentes, sobre todo, de la energía solar. No solo fotovoltaica, como veremos ahorita, pero otros tipos de aprovechamiento de la energía solar. Y por supuesto, Daniel desde la parte técnica ya les habló ese contexto general y de las topologías o de diferentes configuraciones para aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Eh,
Una parte muy importante, como bien ya lo estaba mencionando en las diapositivas inmediatamente anteriores, de las herramientas, ya cuando uno quiere encarar un diseño aprovechando la energía del sol, pues son las herramientas computacionales, ¿no? Esas herramientas de diseño eh, que a uno le facilitan de alguna manera el diseño y el seguimiento como tal del proyecto, pero pues no dejan de ser unas herramientas. Por eso es importante tener la conceptualización para de esa manera encarar y enfrentar un software de la mejor manera posible si se cuenta con un marco teórico sólido y robusto que nos habilite a emplear cualquier tipo de herramienta. Eh, yo me presento antes de cualquier cosa. Yo soy ingeniero electricista. Bueno, mi nombre es Javier Andrés Ruiz Garzón. Ya llevo 10 años. El próximo año cumpliré con la Escuela Colombiana de Ingeniería, donde soy profesor investigador. Hago parte del grupo de modelamiento en energía y potencia. Eh, Soy ingeniero electricista. Tengo unos estudios en ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires. También tengo unos estudios de física avanzada en los Andes. Una maestría en energías renovables que la hice en Escocia y también junto con Daniel hicimos una especialización en energía, en transformación energética eh, con el RENAC de Alemania y por supuesto también auditor interno y alguna experiencia también laboral en Australia, aquí en Colombia con centrales hidroeléctricas. Tengo a cargo los cursos de energías renovables en maestría, la maestría de ingeniería eléctrica, así como los cursos de subestaciones eléctricas y teoría de campos electromagnéticos. Bueno, más o menos un perfil para que se lleven una idea. Importante, a manera de introducción a estos temas. Hoy en día, pues parte también de la charla, del título de la charla del día de hoy, se habla mucho de la transición energética, ¿no? Un error que se comete, y que lo he oído bastante, es que se piensa que la transición energética únicamente hace referencia al reemplazo de las plantas de generación tradicionalmente sincrónicas desde el punto de vista eléctrico hablando, o de la maquinaria que está, digamos, haciendo el proceso de generación o responsable de esa generación. eh, pero digamos que de combustibles fósiles, ¿no? Entonces mucha gente habla de transición energética porque hace el reemplazo de las plantas de combustibles fósiles a energías renovables. Eso no quiere decir que no haga parte de la transición energética. Por supuesto que hace parte de la transición energética, pero no es lo único, ¿sí? Es más como tratar de atacar de alguna manera ese binomio que tenemos nosotros en la generación o en la producción y el consumo. Una de las partes que podemos, digamos, como lo dije ahorita, atacar, si se quiere, es justamente en la parte de la generación. Eh, que evidentemente en el mundo, no en Colombia, pero en el mundo es con combustibles fósiles. Pero lo que sí ocurre en Colombia es la generación en su gran amplia mayoría usando generadores sincrónicos, es decir, véanlo ustedes desde el punto de vista de todo el sistema energético, de todo el sistema de potencia, mejor, de potencia eléctrica, pues máquinas que funcionan en principio con la ley de Faraday, es decir, campos magnéticos rotativos, máquinas rotativas, ¿sí? No quiere decir que sean malas, son buenísimas. Lo que pasa es que hoy en día, sobre todo si estamos pensando en la incorporación de fuentes de energías renovables que por su naturaleza son intermitentes, nos referimos a energía eólica y particularmente en el tema de esta charla, energía solar fotovoltaica, pues van a ser sistemas de potencia dominados por inversores. La generación fotovoltaica de forma inherente es generación en corriente continua. Necesito unos equipos que pues justamente transformen esa corriente continua, conviertan esa corriente continua en una corriente alterna. Entonces vamos a tener unos sistemas gobernados cada vez más, o por lo menos esperamos una altísima penetración en inversores. Entonces vamos a tener sistemas de potencia gobernados en su amplia mayoría, a futuro es lo que se espera, por inversores. Y eso trae unas complejidades interesantes, ¿no? Eh, una de ellas, por supuesto, es la transformación como tal del sistema energético. Me gusta mucho cómo se define las 4Ds del sistema energético, un sistema energético descarbonizado, digitalizado, distribuido y democratizado, en donde, por supuesto, si se quiere va a haber una mayor complejidad, no vamos a tener esa integración tradicional vertical, donde de alguna manera el usuario no tiene una incidencia sobre los procesos de generación. De ahí del tema democratización de la energía, que todos nosotros, ustedes y yo y todos nosotros, nos hagamos
partícipes de ese sector energético, ¿listo? Descarbonizado porque, por supuesto, las fuentes, la incorporación de fuentes de energías renovables traen consigo un aporte, si se quiere, en su reemplazo de las fuentes tradicionales a base de carbón, eh, pues las fuentes renovables sí que tienen un aporte en su proceso de generación, pero también en todo el ciclo de vida del proyecto, comparativamente con las fuentes tradicionales de energía renovable. Tradicionales de energía convencional. Digitalizado en la medida de, bueno, aquí sí que se habla de muchos temas asociados a la digitalización, pero fundamentalmente la comunicación, los esquemas de comunicación, la interoperabilidad de todos los equipos. Si ustedes se fijan acá, esta gráfica que yo les traigo, no solamente tiene las líneas verdes, que son las que hacen referencia a la energía eléctrica, que entre otras cosas está siendo bidireccional, sino que también tiene unas líneas amarillas, que son las que hacen referencia a la comunicación. Entonces, cada vez más el uso de datos, la cantidad de información que arroja el sistema eléctrico se puede aprovechar para una optimización dentro del proceso de, nuevamente, de generación y consumo de energía eléctrica. ¿Vale? Y distribuido, pues obviamente ya tenemos, si ustedes se fijan aquí en este esquema, tenemos las fuentes de energías renovables en, en nuestras viviendas, pero entonces también tenemos la penetración, por ejemplo, de vehículos eléctricos, movilidad eléctrica individual, pero también masiva. Entonces, todo eso hace, por ejemplo, la generación próxima al consumo, que sea un sistema de generación distribuido. Eso da pie a unas formas de operación de este sistema, no solamente la red eléctrica, sino también la aparición de miliredes y microredes eléctricas. Y ahí es donde quiero empezar a hablar. ¿Qué es una microred eléctrica y por qué es importante conocerlas? Por supuesto, una microred eléctrica va a permitir la incorporación de energía solar fotovoltaica y también energía solar térmica, sumado a otras fuentes de energía eh, que por supuesto configuran una red local que puede estar conectada con la red central de abastecimiento, digamos lo que nosotros llamamos el sistema interconectado nacional, pero también va a tener unas opciones de funcionar de forma aislada de la red eléctrica, gracias a generadores eléctricos, porque por supuesto en algunos casos se requerirá sí o sí el uso de estos grupos electrógenos que funcionan a base de diésel, pero también en lugares donde se tenga la posibilidad, almacenamiento eléctrico, que puede ser un poco más costoso, bastante más costoso, pero pues por supuesto tiene unas ventajas desde el punto de vista ambiental, pero también financiero inclusive, ¿listo? Entonces ese mix tecnológico siempre teniendo, por supuesto, el control como el cerebro de todo el sistema, es el que nos va a permitir hacer un balance de qué tan, aquí definitivamente aparece la parte financiera, qué tan rentable sería operar de forma aislada u operar de forma conjunta con la red eléctrica, minimizando el uso de un combustible, por ejemplo, el combustible fósil, o utilizando el combustible, los grupos electrógenos para mantener en unos niveles, en unos estados de carga las baterías, siempre pensando en un abastecimiento continuo de la demanda eléctrica, de las cargas eléctricas. ¿Listo? Entonces, por supuesto, evitando los costos y un mix tecnológico. Ese es el mensaje. Ahora, cuando uno piensa en un mix tecnológico, uno empieza, digamos, la pregunta natural que sería es, ¿qué es mejor? Si yo estoy en un lugar donde de pronto los recursos primarios pueden ser de alguna manera similares, es decir, tengo buen viento y tengo buen sol y radiancia solar, velocidad del viento con una buena densidad también del aire, ¿qué me conviene más? ¿Qué es mejor? Eh, Esto tiene una gran aplicación y hoy en día de parte del Ministerio de Energía, por supuesto, ustedes han oído hablar de las comunidades energéticas. En últimas, una comunidad energética le permite a un usuario generar, comercializar, usar de forma eficiente la energía, por supuesto, dándole una prioridad a las fuentes no convencionales de energía, ¿listo? Pero siempre pensando en beneficios en términos de sostenibilidad. Nuevamente, de forma inherente, este tipo de energías son ambientalmente sostenibles y amigables. ¿Qué ha permitido estos mix tecnológicos? Definitivamente la caída de los costos, ¿no? Hablamos de los paneles solares, de los inversores, también, ¿por qué no pensar aquí de las turbinas eólicas? Todo este tipo de tecnologías, en la medida que reducen los costos y cuando nosotros empezamos a ver la cantidad, la globalidad de los costos asociados a un proyecto para generar
1 megavatio hora, por lo menos, una unidad de energía, lo que nosotros conocemos, esa relación como el costo nivelado de energía, cuando empieza a ser atractivo para las fuentes no convencionales de energía, las energías renovables, pues entonces ahí empieza a tener sentido todo este tipo de mix tecnológicos para abastecer una demanda específica, una carga específica, ¿listo? Eso sería, pues, digamos, una comunidad energética que en últimas, pues, da pues, pie para hablar de los sistemas híbridos para comunidades energéticas. ¿Qué tipo de sistemas vienen acá y qué herramientas podemos encontrar para modelar este tipo de sistemas? Hay una que, pues, me parece muy buena, muy consolidada en el mercado, que es Homer. Homer no es por Homer de Grecia, por Homero, ni tampoco Homero de los Simpsons, sino es por Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources. Nos permite, si ustedes se fijan acá, unos diagramas uninodales energéticos, donde justamente aquí la palabra clave, me parece a mí, es optimización. Optimizar. Optimizar, ¿qué me sale? Por supuesto, siempre pensando en la confiabilidad del sistema. Siempre pensándolo en la rentabilidad del proyecto. De pronto, si yo no tengo acceso a la red eléctrica, o si la red eléctrica, cosa que puede llegar a suceder, el precio del kilovatio hora o del megavatio hora, como los esté negociando, es muy elevado, de pronto me resulta más económico generar gracias a energía solar fotovoltaica. O de pronto no necesito la energía solar fotovoltaica, pero sí necesito mantener cargadas unas baterías gracias, por ejemplo, a unas turbinas eólicas o a la red eléctrica. O hacer un mix tecnológico entre turbinas eólicas, red eléctrica, almacenamiento eléctrico e inclusive, que es lo que vamos a ver a continuación, disminuir el uso de combustible fósil, por ejemplo, que podría tener con un genset, que es un grupo electrógeno. Otra alternativa que ahorita se está discutiendo y, digamos, no sé si la palabra sea inminente, pero seguramente va cada vez más a establecerse esto que se llamaría la economía del hidrógeno, pero pues necesitamos generar hidrógeno, no solamente el hidrógeno azul o el hidrógeno negro, que ya hoy en día, por ejemplo, Ecopetrol está generando hidrógeno azul, sino más bien pensar en el hidrógeno verde. Para que ustedes se lleven una idea de estos colores del hidrógeno, los que no tengan un poquito de conocimiento, de acuerdo a la fuente primaria, digamos, esto se hace gracias a un proceso que es electrólisis, que es básicamente la incorporación o la generación de hidrógeno gracias a una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, ¿de dónde la estoy generando? Si esa corriente eléctrica la estoy generando a partir de recursos renovables, pues entonces ese es el hidrógeno verde. Aquí vemos esos diagramas uninodales, gracias a Homer, también nuevamente a este software, a esta herramienta, que si el electrolizador está en este nodo en corriente continua, por supuesto funciona en corriente continua, pero está siendo alimentado gracias a paneles solares fotovoltaicos o inclusive más arriba viene de un convertidor de corriente alterna, corriente continua, alimentado en esa barra gracias o en ese nodo en corriente alterna de una turbina eólica, pues entonces voy a tener la capacidad de utilizar o de alimentar ese electrolizador gracias a energía renovable. Puedo estar conectado a la red o puedo estar aislado de la red eléctrica. El almacenamiento, digamos, el tanque de hidrógeno, puede tener una demanda de hidrógeno, una carga, o puede no tenerla. Puedo directamente tener el almacenado del hidrógeno y después utilizarlo gracias a una celda de combustible o lo que se llama el P2X, Power to X. Es decir, tener la celda y ya después usarla para alguna aplicación específica que necesite el hidrógeno, que después lo pueda transformar, obviamente previo a un transporte adecuado de ese hidrógeno, que es todo un dilema, ¿no? Y todo una labor de ingeniería todavía por solucionar, ese transporte del hidrógeno. Ahora, lo que les decía, ese no es el único esquema que yo puedo utilizar o en donde yo puedo utilizar un sistema híbrido. También puedo tener en cuenta industrias que por su naturaleza y digamos ya están consolidadas y estoy utilizando un grupo electrógeno, ¿sí? Unas plantas diésel, que por supuesto estoy quemando ese combustible fósil. Desde el punto de vista ambiental, por supuesto, tiene unas ventajas reducir la quema de ese combustible fósil. O piensen ustedes también en, no sé, San Andrés, que pues usa, por supuesto, este tipo de alternativas para abastecimiento eléctrico. Tiene una ventaja desde el punto de vista
medioambiental reducir el uso de ese combustible fósil, pero también tiene una ventaja desde el punto de vista financiero, ¿sí? Mediante paneles solares, incorporarlos, además unos sistemas de batería, unos sistemas de almacenamiento eléctrico, reducir el uso del combustible fósil, la quema de ese combustible fósil. Eso cuando a mí me dicen, no solamente ambiental, sino que además financieramente ya empieza a ser rentable, pues definitivamente estos proyectos empiezan a ser atractivos. ¿Cuál es la manera de operar? Una de las formas, la principal diría yo, de operar de este tipo de ahorradores de combustible, de fuel saver. Durante la mañana, entonces, por supuesto, yo voy a tener una alimentación de mis paneles solares fotovoltaicos, o mejor, que provenga de los paneles solares fotovoltaicos y fundamentalmente de las baterías. ¿Listo? Entonces, cuando aparece el sol, digamos, cuando amanece, cuando la irradiancia solar es lo suficientemente alta para empezar a generar energía a los paneles solares, pues la idea es utilizarlos para mantener o empezar a cargar las baterías. Luego, por supuesto, si tenemos condiciones ideales de sol, seguimos mediante los convertidores, mediante el inversor, manteniendo cargadas las baterías en un estado de carga, pero también necesitamos apoyarnos con el grupo electrógeno. Si necesitamos alimentar un pico de demanda, pues entonces podremos tener el mix tecnológico, es decir, todas las fuentes primarias encendidas en el mismo momento, de forma simultánea, alimentando la carga. Y definitivamente en la noche en la madrugada, descargar las baterías. ¿Listo? Y eso día tras día. ¿Cómo se modela este tipo de esquema de operación que les acabo de describir? Hay alternativas. Una alternativa es esta herramienta que es directamente de la empresa SMA, muy reconocida, una empresa alemana. La herramienta es el Sunny Design, que permitiría, en principio, lo que estamos buscando, pues su nombre mismo lo indica, un fuel saver, ahorrador de combustible, reducir las horas de operación del generador diésel. ¿Listo? Aquí vemos una fábrica, una empresa, digamos, que tiene como funcionalidad su proceso y pues tenemos nuestro parque solar con sus convertidores, tenemos nuestro genset con, por supuesto, sus grupos electrógenos y la demanda que necesitamos, siempre pensando en reducir las horas de operación del generador diésel, ¿vale? Como les decía, no solamente, obviamente todo esto es mucho más profundo, pero por temas de tiempo solamente estamos mencionando pues las principales características y las herramientas que podemos encontrar para, para dimensionar este tipo de esquemas que en última son energéticos. Como les dije, desde el momento que empecé mi intervención, la energía solar no es solamente fotovoltaica. Y aquí me parece que hay digamos que no se ha logrado aprovechar lo suficiente el tipo de sistemas que aprovechan la energía solar, pero no para generar estrictamente electricidad, sino para otros tipos de utilidad. Por ejemplo, para el calentamiento de agua sanitaria, los sistemas ACS. Este tipo de sistemas usan unos colectores solares, no confundir los colectores solares con los paneles solares fotovoltaicos, son diferentes, a veces lucen similares, pero son completamente diferentes. Incluso la física que está detrás de ellos es diferente. Una cosa es el efecto fotoeléctrico, otra cosa es el efecto invernadero, la radiación del cuerpo negro, el aislamiento eléctrico que interviene eh, en el efecto termosifónico natural que vemos acá para los colectores solares térmicos. Este tipo de sistemas usan eh, dispositivos como el colector en sí mismo, un almacenamiento, una estación solar, esto es un aliviador de presión, una bomba, digamos un electrocirculador que se necesitaría en la medida que el tanque esté debajo de los colectores solares, que es como tradicionalmente uno podría llegarlos a encontrar, pero también encontramos el tanque acumulador de agua con intercambiadores. En este caso aquí adentro, o mejor, en el esquema central, vemos el intercambiador externo al tanque, pero también hay tanques que usan unos intercambiadores de calor internos de tipo serpentín. Y por supuesto tenemos un apoyo por si no podemos llegar a cumplir los objetivos del cuadro de carga, que en este caso pues sería un cuadro de consumo
de agua caliente sanitaria. Esto me parece muy interesante y además absolutamente vigente en estos días que estamos atravesando, porque detrás de todo esto también aparecen unos conceptos de eficiencia energética, ¿listo? Entonces, así como les hablábamos de energía solar fotovoltaica, para reducir consumo de electricidad, eso es en lo que consiste básicamente la autogeneración, aunque también hoy en día se nos permita, gracias a las reglamentaciones vigentes, exportar energía eléctrica, pero fundamentalmente lo que buscamos es autogenerar, ¿sí? Disminuir nuestro consumo de energía eléctrica. Asimismo, pues aquí lo que estamos haciendo es generando una conciencia sobre el uso del agua directamente y del uso del agua, en este caso el agua caliente sanitaria. Entonces, pues definitivamente tiene unos valores agregados, digamos, una ganancia colateral para efectos de hoy en día, lo que estamos viviendo, pues importantísimo, ¿no? ¿Qué herramientas nos permiten solucionar o atacar este tipo o dimensionar este tipo de sistemas? También de la familia Valentin Software. Digo también porque PVSol hace parte de esta familia. Tenemos TSOL. TSOL entonces nos permite hablar de sistemas que tienen, por ejemplo, solamente los colectores con el tanque de almacenamiento, pero también podemos tener con un calentador, una caldera auxiliar. Esa caldera puede ser directamente un biodigestor, inclusive una caldera que use pellets, por ejemplo, o que use sí, biomasa directamente. O tranquilamente puede ser un calentador a gas o eléctrico. ¿Sí? Esa fuente auxiliar que nos permite dimensionar este tipo de sistemas. Y por supuesto, lo que esperaríamos en este tipo de herramientas es calcular el número de colectores solares que se requieren, eh, por supuesto con sus tamaños y con los catálogos reales que se tienen en el mercado, el dimensionamiento de los electrocirculadores para calcular los caudales necesarios, el dimensionamiento, digamos, del tamaño en capacidad, de cuántos litros necesito yo en mi almacenamiento, siempre pensando en suplir las necesidades, que en este caso son de agua caliente sanitaria. ¿Listo? El agua que usamos nosotros tradicionalmente. Entonces, esta herramienta y es un tipo de sistemas muy importante que también es una aplicación de los sistemas solares. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta el momento, si ustedes se fijan, es en cuanto a sistemas energéticos. eh, Aprovechamiento energético, dimensionamiento energético, diagramas, incluso los diagramas unifilares que nos puede llegar a aportar PVSol o PVSys, pues son energéticos porque de alguna manera lo que nos hacen es el dimensionamiento de cuántos paneles, cuántos inversores e incluso el cableado para alimentar una demanda eléctrica, pero siempre pensando en la salida energética. Entonces, esos diagramas de flujo pues hablan de cuánta es la energía que puedo digamos, predecir y cuánta energía voy a utilizar y cuánta energía voy a ahorrar y cuánta voy a exportar, ¿sí? Sin embargo, pues ya cuando empezamos a hablar sobre todo de sistemas un poco más grandes, si hablamos de sistemas de más de 100 kilovatios en el caso de Colombia, por ejemplo, o si hablamos de sistemas inclusive de más de 250 kilovatios, ya nos exigen el CNO agregarle unos tipos de protecciones especiales, unos tipos de protecciones eléctricas. Entonces ya necesitamos unas herramientas diferentes a la hora de dimensionar nuestro sistema. Una herramienta, por ejemplo, puede ser ETAP o Dick Silent, pero en este caso pues podemos hablar, por ejemplo, de ETAP, que ya empezamos a hablar de software eléctrico. Entonces, en este tipo de herramientas, yo puedo modelar mi arreglo solar desde el punto de vista eléctrico, mi cableado, con sus protecciones fusibles, los tableros eléctricos, los inversores y por supuesto después llegar a modelar la demanda y la red eléctrica a la cual me voy a conectar con la subestación y pues inclusive todo el sistema eléctrico al cual voy a inyectarle esta energía. Esto, por ejemplo, para sistemas de generación distribuida es, diría yo, no solamente ideal, sino necesario, sí, completamente necesario. Esto tiene una herramienta, este software ETAP, eh, que es muy útil en la medida que es capaz de escindir la parte de corriente continua con la parte de corriente alterna y simularlo de forma simultánea. ¿Listo? Entonces eso nos permite evidenciar pues exactamente dónde está el aporte de corriente de cada uno de los arreglos solares. Incluso me puedo ir al detalle de modelar cada uno de los paneles para posteriormente
incorporarlos a los MPPTs, a los canales de entrada de los inversores y posteriormente analizar en corriente alterna cuál es el comportamiento. E inclusive hacerlo en tiempo real. Y por supuesto, lo que les decía, modelar las condiciones de los paneles, ¿sí? Las curvas de potencia que ahorita de forma tangencial les comentaron, la curva de potencia contra tensión o la curva de corriente contra tensión de cada uno de los paneles con su factor de eficiencia, con sus tensiones en el punto de máxima potencia. Es decir, aquí puedo hacer, en la medida que haga un análisis temporal, pues yo puedo evaluar las condiciones con mayor irradiancia, con menor irradiancia, con mayor temperatura o menor temperatura y ver cómo cambian las condiciones, no solamente en un flujo de carga donde yo lo que hago es casi que tomarle una fotografía con unas condiciones estacionarias o estáticas directamente, pero también darle la oportunidad al software o a la herramienta que simule condiciones, obviamente, que yo considero que se van a presentar en el lugar donde yo estoy haciendo el proyecto y ver cómo sería la evolución en el tiempo de este tipo de generación para el sistema, ¿vale? Eh, Algo súper importante. La factibilidad del proyecto, por supuesto, porque yo ya puedo tenerlo, si se fijan, hasta el momento hemos visto herramientas que me permiten evaluar el proyecto desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de gestión del proyecto en sí mismo, de cómo va a funcionar el proyecto, cómo voy a ser capaz de, digamos, de dictaminar unas condiciones de funcionamiento del sistema para alimentar mi carga y desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Eso es lo que hemos visto hasta el momento, que converja el flujo de carga, que desde el punto de vista de las protecciones, si yo simulo una falla en el sistema, pues que el sistema sea resiliente a esa falla. Ahora, ¿es el sistema factible? ¿Cómo analizo la factibilidad del proyecto? Hay una herramienta canadiense muy buena eh, que me permite hacer una evaluación de la factibilidad en 5 pasos. Tiene salida energética, es decir, por supuesto, yo necesito evaluar el modelo energético. Tiene un análisis de costos, porque por supuesto yo necesito evaluar el CAPEX, el OPEX, el TOTEX del proyecto, todo el proyecto, cuáles son los costos asociados del proyecto. Tener una idea y un análisis, además que esto se empieza a hacer interesante ese tercer paso, en la medida que yo pueda monetizar la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, si yo soy capaz de monetizar el, el, el ahorro en CO2 equivalente de mi proyecto, pues eso le va a incorporar unos flujos adicionales, hablo desde el punto de vista financiero, a mi proyecto. Entonces eso empieza a ser interesante. Y todo eso, pues lo puedo ver en un análisis financiero donde yo puedo ver el retorno de la inversión, donde puedo ver la tasa interna de la inversión o del proyecto en sí mismo, en un conjunto, la relación costo-beneficio y todos digamos, los indicadores financieros principales que yo le puedo establecer a un proyecto de energía fundamentalmente. Adicionalmente, puedo, una vez que el proyecto ya lo tengo, digamos de alguna manera, eh, financieramente cierra mi proyecto y de acuerdo a mis límites, digamos, para mi empresa, supera, por ejemplo, la tasa interna de retorno que yo planteo para ser atractivo y considerar un proyecto, yo puedo hacer unos análisis de sensibilidad del proyecto, evaluar qué pasa con las entradas del proyecto, cómo de alguna manera, digamos que afectan las salidas y si sigue siendo viable mi proyecto. Eso es lo que sería un análisis de sensibilidad y, por supuesto, hacerle un análisis de riesgo con algunos datos sensibles, los más importantes dentro del proyecto. ¿Qué pasa si el kilovatio hora disminuye? Bueno, seamos más realistas. Si el kilovatio hora aumenta en porcentualmente más de lo esperado, ¿cómo afectaría en el tiempo la inversión inicial del proyecto? Entonces, es una herramienta que me permite hacer este tipo de análisis y, por supuesto, detrás de esto hay un marco teórico necesario para, para ser capaz de interpretar todas las salidas que me da este software. Y entonces nosotros esto es justamente lo que les decía, el análisis financiero y el análisis de sensibilidad del proyecto. Nosotros en la escuela, bueno, primero inicialmente desde el programa de ingeniería eléctrica y desde la maestría de ingeniería eléctrica le hemos venido apostando ya hace varios lustros a las energías renovables, por supuesto, a todo esto que hemos estado hablando, pero también desde la escuela, toda en su conjunto, pues hemos estado
haciendo proyectos que nos han servido para temas de investigación, pero también para temas comerciales desde el punto de vista del ahorro y exportación de la energía eléctrica. Particularmente en energía solar fotovoltaica, vamos a mostrarles unos ejemplos que nos han servido a nosotros para experiencia y pues para hablarles de alguna manera con propiedad de todo lo que les hemos mostrado acá y del uso del software que hemos escogido para mostrarles en este webinar del día de hoy. Entonces, para eso, Daniel, yo creo que le puedo ceder ahora nuevamente el control. Gracias, Javier. Sí, creo Listo, que Daniel. ya está viendo, ¿sí? Sí, ahí yo estoy viendo ya. Perfecto. Gracias, Javier. Sí, efectivamente, pues el Laboratorio de Energía con apoyo del Programa de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, pues ha hecho una apuesta importante a todo el tema de las energías renovables. Entonces tenemos varios proyectos. Dentro de ellos, lo que vamos a ver acá es nuestro laboratorio que se encuentra ubicado en diferentes partes porque hay varios sistemas. El primero es directamente en el laboratorio donde hacemos las prácticas normales del programa. Ahí tenemos un laboratorio de energías renovables donde tenemos tres sistemas. El primero es el sistema solar fotovoltaico aislado de la red. Es un sistema que está diseñado para alimentar cargas de corriente alterna, corriente continua, mirar qué sucede con las baterías, diferentes tipos de inversores para saber qué pasa con uno de onda modificada, cuál es la diferencia con uno de onda pura. Se tienen puntos de medición en todos los sitios para que se puedan hacer cualquier tipo de análisis que uno quiera sobre estos sistemas. Entonces, este sistema es muy interesante. Tenemos otro sistema que es el conectado a la red. Dentro de los conectados a la red tenemos aquí dos tipos de soluciones. Una a través de microinversores. Los microinversores son dispositivos que se encargan de convertir la energía procedente en corriente continua, en corriente alterna y entregarla directamente, pero está asociada a cada panel. Entonces, cada panel tiene un equipo de estos. Y hay otros que son los de cadena que básicamente reciben a través de las entradas MPPT de seguimiento del punto máximo de potencia. Digamos, el que tenemos en el laboratorio tiene dos entradas independientes y como pueden ver aquí en la parte inferior, pues básicamente manejamos diferentes tecnologías porque nos interesaba hacer comparaciones y seguimos haciendo análisis a través de esto de diferentes tecnologías. Aquí lo que ven ustedes son tres tipos de paneles, los paneles policristalinos, los paneles amorfos y los paneles monocristalinos. Entonces son tres tecnologías de las más utilizadas de forma comercial y pues digamos que aquí tenemos cómo estudiarlas, cómo hacer modificaciones, perturbaciones sobre las plataformas, en fin. Como ustedes pueden ver aquí, estas estructuras son móviles, entonces se puede variar la inclinación, ver qué pasa con los recursos, con una tecnología, con la otra. Se pueden hacer estudios de ensuciamientos, de vida, en fin, hay una cantidad de estudios que nos permite hacer estos sistemas. Estos que están aquí, todos estos que estamos viendo, son sistemas diseñados para laboratorio, para que uno pueda manipular y hacer todos los estudios que requiera. El último es el sistema híbrido que involucra no solamente la parte solar, sino también está la parte eólica y el almacenamiento. Él tiene un sistema de baterías también y digamos que la tercera fuente sería la red eléctrica. Entonces tiene la red eléctrica, las baterías, el sistema fotovoltaico y el sistema eólico. Entonces eso hace que estos sistemas híbridos pues sean mucho más robustos y requieran un sistema de control asociado, porque pues yo tengo que darle prioridad a las diferentes fuentes que tengo disponibles. Entonces pues todo esto es supremamente interesante analizarlo desde el punto de vista de un laboratorio. Dentro de este sistema híbrido, pues básicamente aquí vemos nuestro aerogenerador. Estos son aerogeneradores pues, para tamaños de laboratorio, para que podamos manipular. Inclusive hoy en día tenemos formas de moverlo. Si de pronto no tengo el recurso y yo tengo que emularlo, hay formas de hacerlo girar para poder hacer los diferentes estudios que se requieran. Y por supuesto, pues está el tablero de cargas, está el tablero de los diferentes equipos, está el controlador, el verificador donde está la batería, el controlador que es donde se programa, digamos, la prioridad de cada una de las fuentes. En fin, digamos que este sistema es otra de las apuestas que tiene la universidad. Y en las apuestas más grandes están dos sistemas. Este es el primero, que es el sistema solar fotovoltaico de la universidad en un modelo EPCista, como les comenté, que es propio de la universidad,
Aquí está el cuarto de control. En este cuarto de control, pues tenemos la manipulación de todo el sistema como tal. Tiene 4 zonas independientes, cada una con una inclinación. Estamos con las 4 inclinaciones, norte, sur, este, oeste, lo cual para nuestros estudios y desde el punto de vista académico es supremamente interesante ver las variaciones que tanto implica una inclinación la otra. Todo ese tipo de análisis, compararlo con lo que simulan en los software, eso es supremamente interesante. El tablero pues, nos permite desconectar un MPFT o el otro de manera independiente o apagar un inversor específico. Y también muy importante desde el punto de vista académico es el tema de la estación meteorológica. Ahí tenemos nosotros las mediciones de radiación, velocidad, dirección del viento, temperaturas ambiente y de la celda. En fin, digamos que esto es información que tenemos ahí en el sitio y que complementa mucho todas las investigaciones que hacemos. Estos son los 2 sistemas. La universidad tiene no solo ese que les estaba hablando, que es el de 102 kilovatios que vemos aquí en este edificio, que es el edificio de laboratorios, el bloque H, sino que también en el bloque I, que es donde nosotros estamos ubicados todo el tiempo, aquí en el fondo, no sé si alcanza a ver, pero ahí están los paneles que les estaba mostrando del laboratorio. Nuestro laboratorio está en esta ala que se ve aquí, que es en el suroriente, digamos, para que se ubiquen un poco. Y este otro sistema es de 172 kilovatios, de casi 172 kilovatios, que es el que vemos aquí en el bloque I, que esto es en un modelo PPA a través de Celsia, que es nuestro, digamos, proveedor comercializador. Entonces, básicamente, pues esta instalación es de ellos, pero pues ustedes saben cómo funciona, digamos, el modelo PPA. Acá estamos en una visita al otro sistema, al del edificio H, y las diferentes tecnologías que les mencioné. Entonces, la universidad ha hecho una cantidad de inversiones en infraestructura para que podamos soportar todos los cursos y todo lo que ofrecemos, y pues obviamente está disponible para cualquier tipo de investigación que se requiera o para profundizar, ¿no? Si están interesados en temas como estos que les hemos hablado hoy en la charla y profundizar, porque es que en una hora pues darles un barrido de todo pues es supremamente difícil, pero digamos que tratamos de sacar algunos puntos y factores importantes y algunas de las herramientas que utilizamos, dentro de las cuales, por ejemplo, en los cursos utilizamos RedScreen, PVC, Setup, PVSol, está el Sony Design de SMA, está el Homer. Entonces hay muchísimos aspectos y software que tenemos disponibles, así como la infraestructura que acabaron de ver, que pues obviamente es envidiable y que tenemos disponible para cualquier necesidad que se presente. Entonces, pues hay cursos, en esos cursos siempre, como les mencionó Javier varias veces, siempre tratamos de dar los marcos teóricos porque es que no sacamos nada utilizando las herramientas así directamente como cuando uno sabe su calculadora, pues si yo no sé qué es lo que voy a obtener o qué estoy haciendo, pues no tiene mucho sentido. Lo mismo sucede con cualquier tipo de software y herramienta. Si yo no tengo las bases teóricas, ese marco bien establecido, pues no le voy a sacar el provecho que me puede dar una herramienta de estas. Entonces, eso es lo que siempre hemos venido buscando a través de los diferentes cursos y los años que llevamos en estos temas, trabajando siempre conceptualizando muy bien, formando muy bien, para que en el momento de utilizar una herramienta la puedan aprovechar al máximo. Aquí digamos que lo que buscamos en este tipo de cursos, como es el diseño total de los sistemas solares, fotovoltaico y térmico, pues necesitamos mirar los análisis desde el punto de vista tanto energético como eléctrico y finalmente la factibilidad, que incluye obviamente la factibilidad financiera. Entonces esto es lo que buscamos. En la escuela ahorita vamos a abrir este curso que se va a abrir el 6 de mayo y va a estar hasta el 24 de julio para las personas que de pronto les interese profundizar en estos temas, conocer un poco más a fondo y tener ese marco conceptual bien importante para después aplicarlo. Entonces, digamos que el curso está partido en 2 módulos. El primero es todo ese marco teórico digamos, con información relevante para poder ir acercándonos a la parte del diseño. Y en esa medida, pues vamos a diseñar. En el segundo módulo vamos a utilizar todas estas herramientas para poderle sacar el mejor provecho y entender y poder realizar los diseños desde el punto de vista, como les dije, energético, eléctrico y financiero o de factibilidad. ¿Listo? Entonces, pues todavía están a tiempo. Yo quería dejarles este link. Déjenme, yo abro acá
el link del curso está en la página de la escuela. Si alguien quiere buscarlo de manera independiente, lo encuentran aquí en los cursos y talleres. Igual yo voy a tratar de dejarles ya el link y buscan ingeniería eléctrica. Entonces, pues aquí están todas las ingenierías, los cursos que se ofrecen. Y en ingeniería eléctrica, pues está el de diseño de sistemas solares, fotovoltaico y térmico. Entonces, pues voy a dejarles el link para que lo tengan aquí en el chat. Y ahora sí, no sé si tengan algún tipo de pregunta, inquietud, comentarios. Sí, Daniel, acá yo aprovecho porque veo unas preguntas, entonces, bueno, hay gente que levantó la mano, entonces vamos a responder primero las que ponen por el chat, pues digamos las que escribieron, creo que solo una, y después entonces vemos los que levantaron la mano. Entonces, por aquí, John Caipa dice que si son de pago o hay disponible algún software open source. Son pagos, pero digamos, hay algunos, por ejemplo, RedScreen es gratuito, aunque con limitaciones. Entonces no permite a la hora de generar el reporte, eh, digamos, grabarlo o algunos, por ejemplo, tienen una marca de agua, pero normalmente lo que se trata de hacer, ya pensando, digamos, directamente en el curso, es aprovechar el tiempo de prueba que se usa en el software o que ofrece el software. Entonces, normalmente los software dan un mes en el cual pues uno se puede ambientar, puede ver si el software cumple con las expectativas que uno tiene, particularmente para estas utilidades que les hemos dicho, y se aprovecha, digamos que ese mes para posteriormente, si se tiene la necesidad y realmente pues fue provechoso y cumple las expectativas, pues se puede comprar. Pero entonces inicialmente lo que se hace es aprovechar ese mes de prueba. Por supuesto, la universidad tiene las licencias. Hay unos que sí directamente el software de SMA es gratuito. Sin embargo, tiene la limitación de usar solamente equipos de esa marca, como suele pasar. Mientras que otros sí tienen un catálogo completamente abierto. ¿Listo, John? A ver, miremos por acá. ¿El curso aborda temas de regulación? Sí, por supuesto. Por ahí de pronto al comienzo, Daniel, de pronto no alcanzaron a verla, o los que de pronto, Hanner, si de pronto no alcanzaste a verla, pero sí, hay todo es imposible, digo yo, hoy en día, hablar de este tipo de incorporación de energías renovables sin hablar no solamente las leyes que ha promovido los diferentes gobiernos, el Estado, digamos, ya hablando Colombia, sino también las reglamentaciones y los acuerdos que nos rigen a la hora de hablar de energías solar fotovoltaica en este caso. ¿Sí? Entonces, a eso, Daniel, si quiere, de las primeras diapositivas, ahí hay un resumen reglamentario. Eh, por supuesto, hay más reglamentaciones, más leyes asociadas, del CNO también se tienen otros temas, pero por supuesto se abordan temas de regulación. ¿Son presenciales, virtuales o híbridos? Virtuales. El tema del curso directamente virtual. Virtual. El curso aborda el tema de pruebas eléctricas y mantenimiento en sistemas fotovoltaicos. Aborda unos temas sí, por supuesto, algunas pruebas y sistemas fotovoltaicos. Yo no sé si Daniel, ahí ya que les está proyectando, les puede mostrar dentro de los contenidos, porque siempre tratamos de invitar Sí. a empresas externas para que pues aporten justamente, inclusive temas de estructuras, por ejemplo, que se necesitan para este tipo de sistemas, bien sea en techo o bien sea sobre superficie, bien sea con tracking o con seguimiento mecánico o bien sea sin seguimiento, y todos este tipo de pruebas y mantenimientos se abordan teniendo en cuenta siempre la virtualidad del curso. ¿Vale? Sí, para complementar un poquito ya Luis Felipe, ahí vemos Ajá. que la realización es remota a través de Microsoft Teams, tal cual como estamos haciendo la charla hoy. Siempre vamos a estar presentes, no es algo que ustedes vean remoto y desconectado, no, siempre estamos en las sesiones. La idea es que va a ser el curso los lunes y miércoles en estos horarios que para que sea flexible con los trabajos que obviamente todos tenemos. Y los festivos, pues obviamente no se realizarán sesiones. Sí, también es bueno que queda el material, ¿no? Entonces quedan siempre las grabaciones, siempre las presentaciones para consulta
Y eso no quiere decir que no haya la posibilidad de planear una visita a los laboratorios de energía que ahorita estábamos viendo ahí en la escuela. Entonces, normalmente al finalizar el curso se puede hacer una visita donde se muestran físicamente pues todo el funcionamiento y todos los equipos que tenemos en la universidad. Bien. Luis Felipe, respecto a los colectores térmicos, me imagino, que se ven en el curso, ¿hay algo de diseño de los conectores o sistemas? ¿Deben ser los colectores térmicos o es tan profundo en este tema? No, sí, sí, directamente se hace toda digamos, se aborda desde el punto de vista teórico, pero también se les muestra, incluso de forma manual, pero también la herramienta para que uno pueda hacerlo desde un software, ¿sí? Cómo modelar, diseñar un sistema, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, un calentamiento para una piscina, ¿sí? Calentamiento de agua en una piscina o directamente un sistema ACS. Sí, eso se ve. Tenemos que tener, Para esta con, pregunta es muy buena. Ah, sí, Daniel, sí, sí. No, que sí. aquí complemento, digamos, algunas de las preguntas que están haciendo, justamente con los temas que se tratan en los diferentes módulos. Entonces, por ahí vi también una pregunta que si se necesitaba tener algunos conocimientos. La idea es que nosotros aquí les damos las bases teóricas desde el comienzo de lo principal que vamos a necesitar. La idea es que todos estemos hablando el mismo idioma justamente cuando hagamos los talleres. Entonces tenemos unas introducciones, unos modelados, unos principios básicos que se van a cubrir. Por supuesto, necesitamos ese marco teórico descrito que lo pueden ver ustedes aquí. El tema de las resoluciones que también ya comentamos, se trata aquí, hay sesiones. De los diferentes temas, pues se utilizarán herramientas. Y aquí está la sesión de las sesiones, digamos, de la parte de invitados. Entonces ahí tendremos unos invitados donde se va a hablar de las granjas solares específicamente. En los módulos, digamos, de negocios también se va a complementar. El tema de estructuras, mantenimientos también. Van a venir unos invitados que tienen pues obviamente experiencia en estos temas que nosotros siempre los complementamos. Y por supuesto, un tema muy importante, el segundo módulo que tiene una cantidad de talleres justamente para que ustedes puedan hacer todos esos modelos, diseños que se necesiten desde el punto de vista, como les hemos dicho en varias ocasiones, energético, eléctrico y financiero. Entonces, pues es un curso bastante completo y con una dedicación bastante importante justamente para que puedan llegar y profundizar mucho en los temas, que es el objetivo principal de este. Sí, excelente, excelente. Aquí hay una pregunta de Jimmy que dice, ¿hacia qué temas específicos van enfocados los proyectos de grado de la maestría en ingeniería eléctrica enfocada en energías renovables? Sí, digamos que la maestría tiene 3 énfasis: sistemas de potencia, mercados energéticos y efectivamente energías renovables. Dentro de las energías renovables, digamos que ha habido varios proyectos y muchas veces pues se trata de aprovechar también la experiencia de las personas que vienen a cursarla, pero también van alineados con los temas de investigación que tenemos, digamos, nosotros en el grupo. Por ejemplo, temas de optimización de un proyecto PPA para Colombia o plantear una microred eléctrica en San Andrés o cómo generar aprovechamiento de energía solar fotovoltaica para los parques de Bogotá o diferentes tipos de proyectos enfocados en energías renovables, para hablar solamente de los de energía solar fotovoltaica. Por supuesto, hay temas de hidrógeno, hay temas de energía eólica, y eso es fundamentalmente los temas, a grosso modo, por supuesto, que se tocan en esos temas de maestría de ingeniería eléctrica en energías renovables. Judy Rodríguez dices, el curso en su fase inicial es muy teórico. En mi caso no soy ingeniera y no manejo algunos conceptos de los cuales hoy ustedes hicieron referencia. Pero no, justamente de eso se trata. Que, miren, les voy a decir algo. Nosotros hemos tenido diseñadores industriales, hemos tenido economistas, hemos tenido arquitectos, hemos tenido economistas, abogados, bueno, diferentes profesiones, obviamente también ingenieros electricistas, físicos, ingenieros electrónicos. eh, no es limitante. Nosotros tenemos la idea siempre, digamos, si hablábamos esa de democratizar la energía, particularmente la energía solar fotovoltaica, pues se trata justamente no de cerrarnos a un grupo específico, sino de abrirnos. Entonces se dan, por supuesto, todas las bases teóricas, eh,
desde lo más incipiente en conocimientos eléctricos y de electrotecnia, hasta llevarlos al punto en el que, por supuesto, haremos diseños de integración de granjas solares a un sistema interconectado nacional. Entonces está pensado para que sea completamente abierto y todo lo contrario, a nosotros nos gusta mucho cuando nos aportan cosas, ¿no? Imagínense desde el punto de vista regulatorio un abogado, pues vas a ver muchísimas cosas, o desde el punto de vista de las estructuras o el diseño, un arquitecto, ¿no? Eso está pensado para que sea muy abierto. ¿Para quiénes está dirigido? Bueno, ahí está justamente la respuesta a la pregunta de Angelo. ¿Cuáles son los requisitos para el curso y cuál será su duración y costo? Creo que Daniela ahí les acabó de mostrar. Sí, aquí, digamos, en la página ustedes encuentran toda la información. Si quieren, pues, digamos, la invitación es a que consulten la página. Aquí está todos los temas, no solamente la metodología, el tipo de certificación, cómo se obtiene la certificación. Pues básicamente es un certificado de asistencia a todos los cursos de educación continuada. Lo que verifican es la asistencia. Entonces, con un 90% de las actividades programadas obtienen el certificado. Quienes participen. Aquí están, digamos, los dos módulos descritos con todos sus contenidos, los horarios, las fechas, los objetivos que tiene el curso. Y si siguen desplazándose, ahí encuentran ustedes las inversiones, los descuentos que hay, las fechas límites de inscripción, las fechas que tienen descuentos directos. Y también si quieren consultar si hay descuentos adicionales porque tengan alguna otra, digamos, condición o que quieran de pronto participar con un grupo, aquí hay unos descuentos y formas de pago también adicionales que también pues los invito a que las consulten. No sé si hay Bueno, otro. sí, yo veo acá debe ser Iván, Ledux, debe ser Ledux. Iván, tienes la manita levantada, no sé si pueda intervenir, no sé si pueda abrir el micrófono y hablar o que tiene la manita levantada, entonces no sé si parece que no, ¿cierto? Por temas de restricciones de permiso, creo que no puede. Pero Sí, ya todo le está. activamos el audio a nuestro participante. Denme un Ay, segundo, por gracias, favor. Norma. Gracias, Gracias, Norma. Norma. Gracias, Norma. Sí. Aquí mientras les estoy mostrando, digamos, los descuentos adicionales, si tienen algún grupo, si, bueno, alguna de las condiciones que ustedes ven acá o si hicieron algún estudio en la universidad también. Listo. Iván ya tiene acceso al micrófono. Iván, por favor, activas tu micrófono para poder dirigirte a Javier y a los ingenieros, por favor. Hola. Hola, Buenas tardes. Iván. Yo soy de La Plata, soy arquitecto, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y hago investigación. Mi Ok. consulta es la siguiente. En primer lugar, quería preguntarles cuáles han sido los tipos de batería que han utilizado, que le han generado mayor rendimiento. En segundo lugar, les quería consultar sobre los conversores que utilizan en el laboratorio de investigación para sistemas mixtos. Y en último lugar, también quería consultar sobre si han hecho un seguimiento con respecto a gemelos digitales para evaluar la contemplación en el tema energético de los distintos tipos de paneles que han utilizado y bueno, y qué tipo de seguimiento le han dado y qué resultados han obtenido. Ok, listo, Iván. Gracias. Entonces, baterías, ¿sí fue lo primero? Entonces, Daniel, no sé si quiere Sí, pues hablar de los digamos que tipos de baterías. en el tema de baterías hemos trabajado con diferentes tecnologías. El tema de baterías iniciales eran unas baterías de pues, básicamente de muy corta duración, tenían pocos ciclos de vida útil. Hemos renovado estas baterías constantemente, como ustedes pueden ver acá. Hay unas baterías normalmente las que utilizamos son de litio, especialmente diseñadas para sistemas fotovoltaicos, tanto para el híbrido como para los sistemas aislados, que son los que utilizan
almacenamiento. Normalmente hacemos muchos estudios sobre las baterías porque digamos que tienen afectaciones desde varios puntos de vista, temperaturas, los ciclos de vida se ven afectados por cambios de temperatura, se ven afectados por temas de La profundidad de profundidad de descarga. descarga, temas de configuraciones, por ejemplo, de el método de carga, los 3 estados de carga. Esas afectaciones todas se analizan. Aquí tenemos, digamos, las herramientas justamente para hacer todos esos tipos de estudios en el laboratorio. Sí, y directamente pues son baterías que siempre tratamos justamente como en los ciclos de carga y descarga vamos a tener unas profundidades de descarga bastante altas, pues en el C100, bueno, la capacidad de la batería la tenemos para 100 horas y AGM que sean selladas. Entonces, digamos que en nuestro sistema híbrido hemos tenido la posibilidad de monitorear y determinar el SOC, que es el estado de carga para la batería. Eh, y eso es básicamente lo que tenemos en baterías. Por ahora no, Tam- no tenemos tampoco una tam- gran capacidad de almacenamiento, pero sí tenemos tipos de baterías. También para complementar un poquito ahí, también se han hecho estudios, por ejemplo, en la maestría. Están haciendo un proyecto ahorita donde se busca prolongar la vida de las baterías, entonces verificando y haciéndole las mediciones directas al comportamiento de la carga y cómo está, digamos, funcionando la profundidad de descarga de las baterías para prolongarle los ciclos de vida. Entonces ahí llegan dispositivos para hacer deslastes de carga o ver qué otras alternativas se tienen justamente para prolongar la vida de las baterías, que es muy importante. Sí, que se llama el SOH, el State of Health. Sí, Sí, en cuanto a los inversores, pues justamente como tenemos diferentes tipos de sistemas, si se quieren, unos inversores que son de conexión a red, otros inversores aislados y otro inversor híbrido, pues ese es el tipo de estudios que hemos hecho y los tipos de inversores que tenemos. No sé si se refería directamente a marcas, pero pues esos son los inversores que tenemos. Ahora, sí le puedo decir también que estamos en este momento llevando a cabo una investigación con inversores formadores de red. No tenemos en este momento adquirido pues físicamente un equipo, pero estamos haciendo investigación referente a a los formadores de red, perdón. De resto, los que tenemos, digamos, para los sistemas industriales, si son grid tied, o sea, conectados a red. eh, sí, eso es básicamente los que tenemos con tecnología MPPT. Y la última pregunta, uy, se me olvidó, qué pena, no sé si Iván está por acá, ¿me puedes hacer la pregunta nuevamente? Voy a repreguntar, ya que estoy. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, en la Facultad de Informática, tenemos un Sí, sistema en paralelo de paneles fotovoltaicos, el cual estamos trabajando para hacer de modo independiente todo lo que sería las salidas de emergencia y la utilización de iluminación y servicios auxiliares. que, digamos, tener un sistema autónomo Ujú. a fin de cualquier imprevisto. Y por eso te preguntaba con respecto al uso de la batería y de los conversores, para ver el funcionamiento que ustedes le han dado, que le han administrado. Y la última pregunta tiene que ver con esto, que era sobre si habían hecho gemelos digitales o Ah, ya. digitalización Ah, ya. respecto al uso de los conversores y las baterías, a fin de poder establecer cuáles son los mejores parámetros para poder llegar a trabajar en un edificio de gran envergadura. Ya, sí, justamente estuvimos en una reunión ayer, fue Daniel, con Siemens, que tiene un portafolio bien interesante en cuanto a digitalización y por supuesto generar los gemelos digitales. De pronto en el auditorio, si no conocen el concepto, es básicamente la representación digital de las condiciones físicas, pero que me permite hacer no solamente monitoreo, sino también control. Entonces, hemos trabajado el tema de digitalización, sobre todo, pero digamos, para subestaciones. Entonces, los IEDs de las subestaciones sí que lo hemos manejado con temas de interoperabilidad con 61850. Por supuesto, es una necesidad que tenemos ahorita para el tema energético y para este tipo de sistemas. Hay un proyecto de maestría muy bueno que buscaba aplicar 61850 para una microred eléctrica aquí en Bogotá.
Eso pues fue muy exitoso el trabajo, pero digamos como aplicación en nuestros sistemas de laboratorio de energía no lo tenemos actualmente. O sea, implementado no lo tenemos. Pero pues justamente tuvimos esta reunión con Siemens, tienen unas soluciones muy interesantes y pues en eso justamente estamos trabajando. Bueno, última pregunta, sí, ya no molesto más, lo dejo a Tranquilo. Viendo las imágenes, también estaba observando que trabajan con energía solar de alta concentración. Acá la Universidad Nacional de La Plata está elaborando un proyecto para generar una torre de generación de energía solar de alta concentración a fin de abastecer los edificios, digamos, más grandes, porque nosotros tenemos más de 17 facultades, o sea, una facultad muchos estudiantes. Entonces, lo que se trata de hacer es justamente esto de poder abastecer aquellos edificios de mayor envergadura por intermedio de una planta solar que no va a ser muy grande, lo que son alrededor de 20 hectáreas, de las cuales obviamente se contempla mucho menos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si ustedes en el curso que dictan hablan sobre estos temas, sobre los diferentes tipos de soluciones o de aceites de alta densidad, el modo de trabajar y sobre todo también el modo de poder no contaminar el medio ambiente, ya que estos aceites no son tan peligrosos, pero sí contaminan el medio ambiente. Sí, excelente. Pues inicialmente, eso es un tema, digamos que en Colombia, ya directamente hablando, como les dije cuando les hablé de la energía solar térmica, me parece que no está lo suficientemente aprovechada, inclusive para los temas que sí tocamos, sobre todo aquí a profundidad, que es para ACS, sistemas de agua caliente sanitaria. Cuando hablamos de estos sistemas, entonces, por supuesto, ya pensamos en plantas no, digamos, aquí ya sería para generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque pues ya manejamos temperaturas no de 100 grados Celsius, sino por supuesto temperaturas mucho mayores. En Colombia hasta el momento no tenemos, digamos, proyectos de este estilo. Hay un problema que hemos encontrado acá y es con el tracking mecánico, los seguimientos mecánicos que eh, sí, es difícil y por la naturaleza de estos proyectos pues tienen sí o sí que tenerlo. Y en temas digamos, los fluidos caloportadores, sí que lo trabajamos, pero para bajas temperaturas. O sea, básicamente líquidos anticongelantes eh, para sistemas ACS, no para sistemas de generación de electricidad. Entonces, se tocan estos temas, por supuesto, pero no como tal en el dimensionamiento de un proyecto. Sería interesante. Inclusive lo podemos hablar, Iván, porque si tienen experiencia en el tema, sería interesante generar algún tipo de, como te digo, aquí en Colombia no trabajamos mucho estos temas Claro. de alta temperatura, ¿no? Hacía esta pregunta justamente porque como Colombia es uno de los que está desarrollando el tema de las biodiversidades, es un tema interesante abordar y es un tema que por ahí le pueden sacar. De hecho, sobre todo desde el lugar geográfico que ustedes tienen, es mucho mejor en comparación de lo que es Argentina. Claro, claro, de acuerdo. Sí, sí, interesante. Si quieres, como te digo, Iván, nos puedes dejar de pronto el contacto y nos comunicamos y conversamos. Perfecto, muchas gracias. Excelente, Iván. Bueno, no sé si hay más gente que tenga más preguntas. No sé si en el chat. Ah, no, ya. Enviar la información del curso. Sí, creo que Norma les va a enviar a todos la información. Y bueno, creo que no. Daniel tiene el micrófono Sí, apagado. Sí, no, y que les volví a dejar el link por si acaso de pronto se les perdió. Disculpen, enviaremos la información, la grabación de esta charla para que la tengan las personas participantes y los que se inscribieron que no nos lograron acompañar, que fueron más de 200 personas, les enviaremos la grabación para que la tengan como material de consulta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, ingenieros. Bueno, ustedes, Muchas muchísimas gracias. gracias.
Esperamos verlos a todos próximamente. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y Tocaría hacer por haber varias versiones participado. del curso porque no tenemos toda esa capacidad. Ah, bueno, sí. Sí. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, Sí. Chao, chao. ok. Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.